Pokémon. Este Gary es muy diferente. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 106. Gary, no tienes que ser tan educado. Da la casualidad de que también necesitamos experimentar y ajustar la máquina. Revivir tu aerodáctil fosilizado es solo una tarea secundaria, así que no hace falta mencionar el dinero. Después de escuchar las palabras de Gary sobre querer pagar, el señor Stone se negó sin dudarlo. Entonces gracias, señor Stone. Tras escuchar las palabras del señor Stone, Gary lo pensó un rato y finalmente accedió. Al fin y al cabo, es mejor no gastar dinero si se puede evitar, sobre todo porque revivir un aerodáctil fosilizado no es un gasto pequeño. Como nieto del profesor Oak, Gary también entiende por qué el señor Stone no cobra dinero. Una razón es hacerse amigo del profesor Oak haciéndose amigo de Gary. Como abuelo de Gary, el profesor Oak es experto en Pokémon y tiene una gran influencia. En el mundo actual, todos tienen una influencia significativa. Hacerse amigo de Gary es como hacerse amigo del profesor Oak. Es una situación en la que todos ganan. El señor Stone, quien ha dirigido The Bond Corporation durante mucho tiempo, lo entiende perfectamente. Otra razón es que Gary tiene un potencial excepcional. El señor Stone aprendió de Steven que el talento de Gary supera con creces el suyo. En opinión de Steven, Gary se convertirá en un entrenador de nivel campeón tarde o temprano, y es solo cuestión de tiempo antes de que lo supere. Gary puede incluso superar el nivel de campeón y alcanzar un estatus aún más alto. Así que hacerse amigo de Gary, quien probablemente se convertirá en un entrenador de nivel campeón en el futuro, también es una inversión inteligente. Finalmente, Gary había informado previamente a Steven sobre la mega evolución de los Pokémon, por lo que la familia Stone todavía le debía un favor a Gary, y esta era una oportunidad para devolvérselo. Después de todo, es fácil pagar una deuda, pero pagar un favor es mucho más difícil. Gary lo sabía, así que cuando el señor Stone se ofreció a revivir el fósil de forma gratuita, aceptó de inmediato. Señor presidente, la máquina de recuperación de los fósiles está lista, y ahora solo necesitamos los genes para la recuperación. En ese momento, un investigador responsable de operar la máquina de recuperación de fósiles se acercó a Gary y habló con el señor Stone. Está bien, lo entiendo. Después de que el señor Stone terminó de hablar, miró a Gary y dijo: estamos listos aquí. Ahora solo necesitamos el Old Amber en tu mano. Bueno. Después de que Gary aceptó, le entregó el viejo ámbar al investigador. Está bien, por favor espere un momento. Después de que el investigador tomó el viejo ámbar, comenzó a operar la máquina. Después de colocar el ámbar viejo en el recipiente de la máquina, él y otros investigadores operaron la máquina de recuperación de fósiles. Se ha confirmado que los genes están completos. Se puede realizar la resurrección. Uno de los investigadores dijo a sus colegas después de comprobar la integridad de los genes de Aerodáctil en el ámbar antiguo. Está bien. Comenzamos a introducir el medio de cultivo ahora. Después de confirmar la integridad de los genes, otro investigador operó la máquina y comenzó a agregar un medio de cultivo especial al recipiente que contenía el ámbar viejo. Tan pronto como terminaron de hablar, chorros de líquido dorado brotaron de la máquina. En poco tiempo el medio de cultivo dorado llenó todo el recipiente. El medio de cultivo ha sido introducido. El procedimiento de resurrección ha comenzado. Estos investigadores operaron paso a paso según el proceso de revivir Pokémon. Cuando la máquina estaba en funcionamiento, el medio de cultivo en el recipiente también se consumía rápidamente. ¿Está bien esto? Hilda miró la máquina que funcionaba sin parar y formuló su pregunta. Bueno, ahora solo nos queda esperar pacientemente. El señor Stone estaba muy familiarizado con su propia máquina de resurrección de fósiles. Dio una respuesta definitiva. Tengo muchísimas ganas. El aerodáctilo fosilizado, que se creía extinto, puede volver al mundo. Incluso Rosa estaba llena de expectativas por el aerodáctil fosilizado que estaba a punto de resucitar. Algunas piedras realmente pueden dar origen a milagros. Esto también hizo que Steven se obsesionara más con las piedras. Gary coincidió con todos los presentes. Lo único con lo que no estuvo de acuerdo fue con la afirmación de Rosa de que el aerodáctil fosilizado estaba extinto.
Bajo el valle de Dasa, en la región de Kanto, vivía un grupo de Pokémon antiguos, entre ellos Aerodactyl, Kabutops y Mastar. Aunque Gary, que aún no había despertado los recuerdos de sus vidas pasadas, ignoró este asunto, ahora lo sabía y quedó profundamente impresionado. Originalmente, Gary planeó ir al Valle Dasa, pero considerando que estos Pokémon se habían quedado completamente dormidos bajo tierra, no los molestó. Mientras Gary y otros continuaban esperando la resurrección de Aerodactyl. Los investigadores que operaban la máquina de resurrección de fósiles también trabajaban sin parar. El líquido de cultivo está casi agotado. Aumente su producción. El investigador que estaba observando se dio cuenta de que estaba a punto de agotarse y de inmediato se lo recordó a su colega que estaba a su lado. Recibió. Tras recibir esta noticia, otro investigador añadió más líquido de cultivo al recipiente. Al cabo de un rato, se llenó de nuevo y continuó funcionando. Después de una hora de operación, su plan para resucitar a Aerodactyl estaba a punto de completarse. Acompañado de agudos silbidos provenientes de la máquina de resurrección de fósiles, significaba que estaba a punto de dejar de funcionar. Presten atención. El experimento de resurrección está a punto de terminar. En ese momento, el señor Stone comenzó a recordarle a todos los que lo rodeaban, incluido Gary. Bueno. Después de que Gary, Rosa y Steven estuvieron de acuerdo, todos miraron el recipiente que originalmente contenía el líquido de cultivo. El experimento ha terminado. La máquina de resurrección de fósiles ha dejado de funcionar. Después de detenerse, todos lo miraron con los ojos muy abiertos, incluido el equipo de Gary y los investigadores que acababan de ejecutarlo. Abran los recipientes experimentales ahora. Bajo la intervención de un investigador, aquellos vasos experimentales, estrechamente cerrados, comenzaron a abrirse lentamente. En ese momento, un rugido bajo vino del interior. Luego una enorme sombra negra comenzó a emerger lentamente desde dentro del humo. Por fin llega. Aerodactyl. Al observar su figura cada vez más clara, Gary apretó las manos nerviosamente, temiendo perderla. Rugido. Acompañado de un rugido violento, el flujo de aire que generó disipó inmediatamente el humo envuelto y reveló la figura que había en el interior. Un Pokémon gris con dos alas moradas y garras afiladas apareció frente a todos. No hace falta decir que el Pokémon que tenían delante era el antiguo Aerodactyl, que fue resucitado a través del viejo ámbar. ¿Es este el Aerodactyl? Es genial. Rosa miró al majestuoso Aerodactyl, y sus ojos instantáneamente brillaron de alegría. Sí, estoy de acuerdo. Hilda por su parte también asintió repetidamente, indicando que estaba de acuerdo con la opinión de Rosa. Por el contrario, Gary, en el momento en que vio el Aerodactyl, inmediatamente abrió el panel del sistema y verificó los atributos relevantes del Aerodactyl que tenía frente a él. Pokémon. Aerodactyl. Tipo. Roca, volador. Habilidad. Cabeza de roca. Género. Masculino. Nivel. 52. Clasificación. Campeón. Movimientos. Ataque de ala, mordisco, colmillo de fuego, agilidad, desplome de rocas, poder antiguo, cabeza de hierro, hiperrayo, aliento de dragón, pulso de dragón. ¿Un Aerodactyl con calificación de campeón? Después de que Gary vio los datos del Aerodactyl, quedó muy satisfecho con él. El Old Amber que ofrece el sistema es realmente impresionante. Cuando Gary y sus amigos miraban al Aerodactyl, este también notó sus miradas, por lo que inmediatamente se centró en Gary y sus amigos. Sin embargo, la mirada del aerodáctilo no era amistosa. Desde la antigüedad, los aerodáctilos eran conocidos por su ferocidad. Entonces, en el momento en que se despertó, utilizó una mirada escarlata y asesina para observar a Gary y sus amigos, así como al señor Stone y un grupo de investigadores en la escena. Rugido. Después de que el aerodáctil rugiera, se acercó lentamente a Gary y los demás. Gary, tú decides. Dado que fue el Aerodactyl el que fue resucitado por el viejo ámbar de Gary, el señor Stone le pidió a Gary que tomara medidas para someter al Aerodactyl que se acercaba lentamente. Además, este Aerodáctilo acaba de despertar y sigue tan feroz como en la antigüedad. Gary, ten cuidado. Steven, que estaba al lado del señor Stone, echó un vistazo al agresivo Aerodáctil y le recordó a Gary. Bueno. Después de aceptar, Gary miró al Aerodáctil que se aproximaba. Metagross, es tu turno.
Frente al aerodáctil que se abalanzó sobre él, Gary envió decisivamente a su Metagross variocolor a la batalla. Y considerando que en ese momento se encontraba en un edificio pequeño, Gary emitió tal orden. Metagross, usa psíquico para controlar al aerodáctil, y luego llévalo afuera. La décimo dorada en la frente de Shin y Metagross brilló, y una ola azul atrapó instantáneamente el movimiento del aerodáctil. Luego, bajo el poderoso poder psíquico de Shin y Metagross, el aerodáctil fue transferido al espacio abierto fuera del edificio. Después de que Shin y Metagross liberó el poder psíquico que controlaba al aerodáctil, este atacó a Shin y Metagross muy enojado. Extendió sus alas, voló por el aire y luego, después de apuntar a la posición de Shin y Metagross, lanzó una carga decisiva. Usa agilidad. Antes de que llegara el ataque del aerodáctil, Shin y Metagross usó agilidad bajo la orden de Gary y desapareció del lugar, haciendo que el ataque del aerodáctil fallara. A continuación, usa Meteor Mash. Después de la orden de Gary, Shin y Metagross apareció detrás del aerodáctil al momento siguiente y ejecutó el movimiento Meteor Mash. El poderoso ataque golpeó directamente al aerodáctil, dejándolo inconsciente en el acto. Afortunadamente, el aerodáctil seguía siendo relativamente fuerte y no perdió su capacidad de combate. Al contrario, se volvió aún más agresivo debido al daño previo. El aerodáctil inconscientemente usó poder antiguo y se abalanzó hacia el Shin y Metagross en el suelo con docenas de rocas. Usa protección. Justo cuando el aerodáctil y su ataque estaban a punto de golpear al Shin y Metagross, una delgada barrera verde claro envolvió al Shin y Metagross y lo protegió fuertemente sin recibir ningún daño. Parece que tú, que estás frenético, aún no puedes dar una respuesta efectiva. Gary pensó para sí mismo en el aerodáctil que tenía frente a él, que solo sabía atacar salvajemente. Parece que aún necesitamos entrenar más al aerodáctil en el futuro. Al observar al aerodáctil que no podía atravesar el Metagross Shinny, Gary comenzó a planificar cómo entrenar al aerodáctil en el futuro. Está bien, dale el golpe final, usa puño bala. Bajo la orden de Gary, Shin y Metagross inmediatamente utilizó el movimiento puño bala, y los puños con forma de bala siguieron golpeando al aerodáctil. Bajo el ataque continuo de Bullet Punch, el aerodáctil fue noqueado nuevamente. Pero esta vez no se levantó sino que se desmayó. Vamos, Pokéball. Después de ver esta escena, Gary inmediatamente lanzó una Pokéball y capturó al desmayado aerodáctil. Como el aerodáctil no tenía conciencia en ese momento, no pudo resistirse cuando fue capturado, por lo que la captura fue muy suave. Al momento de atraparlo, la Pokéball que contenía el aerodáctil desapareció del lugar. Se teletransportó de regreso al laboratorio del profesor Oak. Al ver la Pokéball desaparecida, Rosa se acercó a Gary y le preguntó. Sí. Gary asintió y luego comenzó a explicar. El aerodáctil acaba de despertar y necesita descansar un rato, así que entregárselo al abuelo es lo mejor en este momento. Veo. Rosa estuvo de acuerdo con esto. Felicitaciones, Gary, has capturado con éxito el aerodáctil. Tan pronto como Gary terminó de hablar, el señor Stone aplaudió y felicitó a Gary. No, esto es gracias al señor Stone. Si no fuera por usted, quien proporcionó la máquina de resurrección de fósiles, mi aerodáctil no habría resucitado. Después de escuchar las felicitaciones del señor Stone, Gary meneó la cabeza y dijo. No hace falta ser tan educado. Gracias a ti, Gary, tenemos hoy estos valiosos datos experimentales. El señor Stone también sonrió amablemente ante el agradecimiento de Gary. Mi padre tiene razón. Cualquier máquina necesita pasar por una serie de experimentos antes de que pueda tomar forma poco a poco. Esta vez, ambas partes salen beneficiadas. Steven también dio un paso adelante y expresó su opinión. Entonces te lo agradeceré. Como tanto el señor Stone como Steven lo dijeron, Gary también estuvo de acuerdo. Si bien es bueno para Gary capturar un precioso fósil de aerodáctil, el antiguo ámbar utilizado para revivir el fósil de aerodáctil es proporcionado por el sistema, por lo que el sistema no ofrece recompensas por capturar el fósil de aerodáctil, lo que hace que Gary se sienta un poco decepcionado. Afortunadamente, todavía hay un aerodáctil fósil, por lo que Gary rápidamente dejó atrás su decepción y finalmente se despidió del señor Stone y su hijo, y regresó al centro Pokémon con Rosa e Hilda. Región de Kanto, Pueblo Paleta, Laboratorio Oak. En ese momento, el profesor Oak estaba estudiando los datos que tenía delante cuando una máquina de teletransportación a su lado emitió un silbido.
El sonido llamó la atención del profesor Oak, por lo que detuvo lo que estaba haciendo y miró hacia la máquina de teletransportación. ¿Quién envió un Pokémon aquí? Se preguntó el profesor Oak en voz alta mientras operaba la máquina de teletransportación. Resulta que Gary lo devolvió. Pronto, la computadora de la máquina mostró la información de Gary y la Pokéball que fue teletransportada, y el profesor Oak mostró una expresión de comprensión. Déjame ver, ¿qué Pokémon hay en esta Pokéball? El profesor Oak estaba muy interesado en la Pokéball que Gary teletransportó, por lo que la abrió directamente sin probar la máquina, y pronto apareció una figura gris en el laboratorio. Esto es, un aerodáctil. Después de ver un Pokémon antiguo tan preciado como el aerodáctil, los ojos del profesor Oak se iluminaron de inmediato, e incluso comenzó a pensar en cómo debería estudiar al aerodáctil a continuación. Sin embargo, justo cuando el profesor Oak estaba inmerso en su fantasía y planes de investigación, el aerodáctil que fue dejado inconsciente por Gary abrió lentamente los ojos. El aerodáctilo, al abrir los ojos, notó de inmediato al profesor Oak, quien seguía sonriendo. Aunque no sabía dónde estaba ni quién era, el aerodáctilo, que aún conservaba sus antiguas costumbres, lo miró. Después de un rugido, se abalanzó sobre el profesor Oak. Como el profesor Oak no se dio cuenta, pronto se escuchó un grito de sorpresa en el Instituto de Investigación. Los aldeanos que pasaban no sintieron curiosidad al oír el grito. Al fin y al cabo, este tipo de cosas siempre pasan, así que ya estaban acostumbrados. Volviendo a Gary y los demás, desde que el aerodáctil resucitó, Gary no tenía motivos para quedarse y estaba más preocupado por la condición del aerodáctil. Entonces, después de despedirse del señor Stone y Steven, abandonó la corporación de Bond con Rosa e Hilda y regresó al centro Pokémon donde se alojaban. Después de regresar a la habitación en el centro Pokémon, Gary contactó inmediatamente por teléfono a su abuelo, el profesor Oak, quien estaba lejos en el instituto de investigación, porque estaba preocupado por la condición del aerodáctil. Hola, Gary. Sin embargo, cuando Gary vio la imagen del profesor Oak en su teléfono, inmediatamente mostró una mirada incrédula. Abuelo, ¿qué te pasó? Mirando la bata blanca y la camisa roja de su abuelo, que habían desaparecido por completo, y solo quedaban unas pocas tiras de tela blanca y roja en su cuerpo. Después de escuchar la pregunta de Gary, el profesor Oak se sintió un poco avergonzado por un momento y no pudo decirlo. ¿Podría ser, por el aerodáctil? Gary conocía bien a su abuelo y, después de pensarlo detenidamente, llegó a una conclusión. Abuelo, ¿no revisaste la máquina de teletransportación antes de liberar al Pokémon? Eso es todo. Después de ser descubierto por Gary, el profesor Oak también mostró una sonrisa incómoda pero educada. Olvídalo. Esto ya era algo habitual para su abuelo, por lo que Gary no siguió insistiendo en ello. Abuelo, ¿cómo está mi aerodáctil? Gary cambió el tema y preguntó sobre el estado del aerodáctil. Tu aerodáctil aún tiene mucha ferocidad, por lo que necesita más entrenamiento. Tras una pausa, el profesor Oak continuó. Además, su cuerpo está un poco débil, por lo que también necesita algo de nutrición. Entonces te molestaré, abuelo. Gary conocía muy bien la habilidad de su abuelo, por lo que le confió el aerodáctil. Ningún problema. ¿Cómo podría el profesor Oak rechazar la petición de su nieto? ¿Pero dónde conseguiste tu aerodáctil? Esto es también lo que despierta curiosidad en el profesor Oak. Accidentalmente obtuve un Aldamber con genes de aerodáctil, y luego lo resucité a través de la máquina de resurrección de fósiles de Devon Corporation. Gary también presentó brevemente la fuente de su aerodáctil. ¿De verdad? Con razón es tan feroz. Al escuchar esto, el profesor Oak también comprendió el aerodáctil de Gary. Por cierto, abuelo, tengo otra cosa que preguntarte. Después de hablar sobre el aerodáctil, Gary habló sobre lo siguiente. Oh, ¿qué pasa? Al oír esto, el profesor Oak se interesó un poco en los asuntos de Gary. Abuelo, ¿hay alguna manera de aumentar la cantidad de Pokémon que puedo llevar? Creo que 6 Pokémon son muy pocos. Esto también es lo que siempre ha preocupado a Gary, porque la cantidad de Pokémon capturados recientemente es demasiado grande, lo que da como resultado que muchos Pokémon no puedan ser atendidos a tiempo y sean teletransportados de regreso al Instituto de Investigación OAK. Bueno, esto es más difícil. Después de todo, la liga tiene reglas que exigen que la capacidad del entrenador para cuidar Pokémon ya esté al máximo.
El profesor Oak también estaba muy avergonzado por la petición de Gary. Creo que con mi habilidad puedo cuidar bien de mis Pokémon. Gary también sabía lo que preocupaba al profesor Oak, así que se dio una palmadita en el pecho y dijo. Justo cuando el profesor Oak todavía dudaba, Gary lo interrumpió directamente. Creo que con la habilidad del abuelo no debería ser un problema. En este punto, Gary también comenzó a elogiar a su abuelo. Tú. Después de escuchar lo que dijo Gary, el profesor Oak meneó la cabeza con impotencia. Con la habilidad de tu abuelo, solo puedo permitirte agregar 6 Pokémon más, así que... Antes de que el profesor Oak terminara de hablar, Gary asintió con impaciencia. Agrega 6 Pokémon más, eso es todo. Gary no pensó mucho y con los 12 Pokémon actuales debería poder cumplir con sus requisitos. Bueno, comencemos la operación aquí, y no olviden alinear su Pokédex con la máquina de transferencia de Pokémon en el centro Pokémon. Desde que se accedió a la petición de Gary, el profesor Oak comenzó a utilizar su autoridad para operar. Bueno. En el tiempo siguiente, Gary también siguió la orden que le dio su abuelo, llegó a la máquina de transferencia de Pokémon en el salón del centro Pokémon y la operó. Con la ayuda del profesor Oak, el número de Pokémon que llevaba Gary aumentó de 6 a 12. Después de completar esto, Gary teletransportó decisivamente a los pocos Pokémon originalmente almacenados en el Instituto de Investigación. Eso es todo. Disculpe, ¿está el señor Norman en casa? Después de completar el desafío en el gimnasio Rusboro y resucitar al aerodáctil fosilizado a través de la corporación de Bond, Gary, Rosa e Hilda abandonaron Rusboro City y llegaron a Petalburg City. Después de un breve descanso en Ciudad Petalburg, fueron al gimnasio Petalburg a la mañana siguiente para que Hilda pudiera desafiarlo. Al entrar al gimnasio Petalburg, Gary miró la sala de estar vacía y gritó. Estoy aquí. Tan pronto como Gary terminó de hablar, llegó una respuesta desde la habitación interior. Pronto, Norman, todavía vestido con su abrigo rojo, entró en la sala de estar. Cuando Norman entró, vio a Gary y Rosa allí de pie, y una pizca de sorpresa apareció en sus ojos. Gary y Rosa, ¿por qué están aquí? Norman preguntó nuevamente con curiosidad sobre la presencia de Gary y Rosa en su gimnasio Petalburg. ¿Podría ser? En ese momento, Norman notó que Hilda estaba al lado de Gary y Rosa y tuvo una idea. Sí, nuestra compañera Hilda va a desafiar al gimnasio Petalburg. Gary notó la mirada de Norman y asintió para confirmar su suposición. Señor Norman, por favor acepte mi reto al gimnasio. Hilda dio un paso adelante y se dirigió a Norman. Ya que estás aquí para desafiarme, no puedo negarme. Norman aceptó de inmediato el desafío de Hilda. Después de que Norman aceptó, él y Hilda rápidamente se involucraron en una batalla en el campo de batalla del gimnasio Petalburg. Hilda derrotó a los 3 Pokémon de Norman con su destacada fuerza y ganó la insignia Equilibrio del gimnasio Petalburg. Aunque Norman no utilizó toda su fuerza, todavía estaba asombrado por las habilidades de Hilda. Tras el final del desafío de gimnasio de Hilda y su obtención de la medalla de equilibrio, Gary no pensaba irse de inmediato. En cambio, centró su atención en Norman. Gary, ¿qué tienes en mente? Norman notó la mirada de Gary y preguntó con curiosidad. Señor Norman, ¿podría volver a pelear conmigo? Ante la pregunta de Norman, Gary no lo dudó e invitó directamente a Norman a una batalla. ¿Una batalla? Claro que no hay problema. Norman se sorprendió un poco por la invitación de Gary, pero pronto sonrió y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces, señor Norman, ¿cuándo estará disponible? Después de escuchar el acuerdo de Norman, Gary preguntó rápidamente. Bueno, reflexionó Norman por un momento, mañana podremos aprovechar esta oportunidad para prepararnos bien. Bueno. Gary aceptó el tiempo propuesto por Norman sin dudarlo. Entonces nos vemos mañana. Después de aceptar luchar contra Norman al día siguiente, Gary abandonó el gimnasio Petalburg con Rosa e Hilda contento. Pronto llegó la mañana siguiente y Gary corrió al gimnasio Petalburg con Rosa e Hilda a la hora programada por Norman. ¿Qué tal si elegimos un lugar al aire libre para nuestra batalla de hoy? Como el ruido de la batalla podría ser demasiado fuerte, Norman decidió trasladar la batalla al aire libre. Sucedió que el patio trasero de su casa era lo suficientemente grande, por lo que Norman lo utilizó como lugar de batalla. Por supuesto, no hay problema. Gary solo quería luchar y no tenía otros requisitos.
Luego Gary y los demás fueron al patio trasero del gimnasio Petalburg bajo la guía de Norman. Cuando llegaron al patio trasero, vieron una figura inesperada. Tía Caroline, ¿por qué estás aquí? A Rosa le sorprendió la apariencia de Caroline. Después de todo, según ella, Norman rara vez dejaba que otros vieran sus partidos. Porque escuché que mi esposo iba a pelear contra Gary, y pensé que el combate sería muy intenso, así que quise venir a verlo. Ante la pregunta de Rosa, Caroline sonrió suavemente y explicó su motivo. ¿Es eso así? Al oír esto, Rosa comprendió al instante. Luego Gary y los demás le presentaron brevemente a Hilda a Caroline. Después de una breve charla, Gary y Norman estaban listos para comenzar el partido, por lo que miraron a Rosa, Hilda y Caroline a un lado. Después de que Rosa y los demás vieron los ojos de Gary y Norman, se movieron con tacto hacia el extremo más alejado del lugar, listos para ver el próximo partido. Tengo muchas ganas de ver la batalla entre Gary y Norman. Después de llegar a la periferia del lugar, Rosa miró a Gary y Norman en el centro y habló con anticipación. En efecto. Hilda asintió en señal de acuerdo. Estos dos definitivamente traerán un duelo maravilloso. Caroline también sonrió suavemente. En comparación con la atmósfera armoniosa entre Rosa y los demás, la atmósfera entre Gary y Norman era un poco solemne. Gary, tengamos una batalla de 3 contra 3, ¿qué te parece? Después de decir eso, Norman puso su mirada en Gary. Bueno. El invitado obedece los deseos del anfitrión. Como Norman lo sugirió, Gary, como retador, no se negó. Está bien, dijo Norman, sacando su primera Pokéball, entonces comencemos nuestra batalla. Bueno. Gary también sacó una Pokéball y respondió a Norman. Adelante, Slaking. Por favor, Umbreon. En dos rayos de luz blanca, aparecieron dos figuras en el campo, una frente a la otra. Una era el Umbreon de Gary, de nivel 68, y la otra, el Slaking de Norman. Pokémon. Slaking. Tipo. Normal. Habilidad. Ausente. Género. Masculino. Nivel. 67. Movimientos. Aflojamiento, golpe corporal, brazo martillo, ataque de finta, hiperrayo, giga impacto, garra de sombra, rayo, sustituto, bostezo. Nivel 67 Slaking, parece que Norman tiene algunas expectativas sobre mi fuerza. Después de ver la fuerza de Norman Slaking, Gary mostró una mirada de comprensión. Pero esto es justo lo que necesito. Puedo aprovechar esta oportunidad para mejorar y entrenar a esos 3 Pokémon. Con un plan en mente para los próximos 2 Pokémon a enviar, la batalla comenzó oficialmente. Después de echar un vistazo a Norman, que estaba confiado en el lado opuesto, Gary tomó la iniciativa con decisión y dio una orden a Umbreon. Umbreon, vamos. Después de echar un vistazo a Norman y su Slaking en el lado opuesto, Gary inmediatamente agitó su mano y le gritó a Umbreon. Usa bola sombra. A la orden de Gary, Umbreon reunió rápidamente energía, formó una bola de sombra y la lanzó hacia Slaking. Slaking, usa ataque rápido. Slaking, bajo el mando de Norman, usó ataque rápido. Tras un destello de luz blanca, desapareció al instante, esquivando el ataque, y se acercó rápidamente a Umbreon. Ahora, usa cola de hierro. Cuando Slaking se acercó a Umbreon, de repente saltó cuando la voz de Norman cayó, usando su cola con un brillo metálico para barrer a Umbreon. Psíquico. Sin embargo, Gary había anticipado esto, por lo que le dio una orden a Umbreon a tiempo. Los ojos de Umbreon emitieron un brillo tenue y una onda azul controló instantáneamente a Slaking en el aire, interrumpiendo su ataque. Tíralo. En el momento en que los ojos de Umbreon brillaron, la salida de psíquico aumentó y el Slaking controlado fue arrojado al suelo pesadamente. Slaking, ¿estás bien? Al ver esto, Norman preguntó en tono preocupado. Por suerte, Slaking no resultó gravemente herido. Luchó por levantarse del suelo y negó con la cabeza hacia Norman, indicando que estaba bien. Por el lado de Gary y Umbreon, no le darían tiempo a Norman y Slaking para respirar. Después de lanzar a Slaking, la siguiente orden de Gary a Umbreon siguió de cerca. Umbreon, usa rayo confuso. Justo cuando Slaking se puso de pie, una bola de energía colorida flotó hacia su costado y dio vueltas a su alrededor. No, cierra los ojos. Al ver venir a Confuset Ray, Norman inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y se lo recordó a Slaking. Pero desafortunadamente, ya era demasiado tarde.
Slaking simplemente miró al rayo confuso que flotaba a su alrededor, aturdido. Pronto, bajo el efecto de rayo confuso, Slaking cayó en un estado de confusión, incapaz de distinguir entre amigo y enemigo. Despierta, Slaking. Norman intentó despertar a Slaking gritando. No te daré ninguna oportunidad. Gary ciertamente no le daría a Norman la oportunidad de despertar a Slaking, por lo que inmediatamente le dio la siguiente orden a Umbreon. Umbreon, usa pulso oscuro. Una bola de energía de color púrpura negro se formó rápidamente en la boca de Umbreon, luego se convirtió en un rayo de luz, corriendo hacia Slaking. Slaking, esquívalo. Al ver esto, Norman le gritó a Slaking, pero no importaba cuánto gritara, Slaking no podía responder y solo podía observar cómo Dark Pulse se acercaba. Con un bang, el pulso oscuro de Umbreon golpeó directamente a Slaking. Slaking fue derrotado por el poder del ataque de Dark Pulse y finalmente cayó pesadamente al suelo. Cuando el polvo que cubría a Slaking se disipó, su condición quedó clara para todos los presentes. En ese momento, Slaking había caído completamente al suelo, sus ojos se convirtieron en espirales del ataque anterior. Obviamente, el resultado estaba decidido. Slaking ya no podía luchar y había perdido su capacidad de combate. Gracias por tu arduo trabajo, Slaking. Al ver esto, Norman no tuvo más opción que sacar la Pokéball de Slaking y recuperarlo. Eres tan poderoso, Gary. Rosa y Hilda estaban sorprendidas y conmocionadas de que Gary derrotara al primer Pokémon de Norman tan fácilmente. Incluso Caroline, que estaba allí presente, se sorprendió por la fuerza de Gary. Estás mejorando muy rápido, Gary. Norman también se sorprendió del progreso de Gary y Umbreon. Después de todo, Umbreon no era tan fuerte la última vez que se encontraron. Durante este periodo, mis Pokémon y yo hemos estado entrenando duro. En respuesta, Gary miró a Umbreon suavemente y respondió con una sonrisa. ¿En serio? Parece que te has esforzado mucho. Norman notó la mirada de Gary y dijo en un tono elogioso. Bueno, déjame ver tu fuerza a continuación. Entonces la expresión de Norman cambió y le gritó a Gary con expresión seria. Ve, Vigoroth. En la luz blanca de la Pokéball, un fuerte Vigoroth apareció con un rugido. Pokémon. Vigoroth. Tipo. Normal. Género. Masculino. Nivel. 69. Movimientos. Concentración de energía, doble golpe, crujido, indignación, puño de fuego, puño trueno, giga impacto, mega puñetazo, brazo martillo, doble filo. Vigoroth, usa el lanzallamas. Al ver que Gary no tenía intención de cambiar de Pokémon, Norman emitió decisivamente una orden de ataque. Un rayo de llamas calientes apuntó a Umbreon, cruzando rápidamente el espacio abierto y corriendo hacia él. Ataque rápido. Ante el movimiento entrante, Gary inmediatamente le gritó a Umbreon. Al recibir las instrucciones de Gary, Umbreon inmediatamente utilizó ataque rápido, su cuerpo destellando con una luz blanca, como un rayo blanco, evitando ágilmente el lanzallamas. Ahora, usa bola sombra. Umbreon se puso del lado de Vigoroth y, bajo el mando de Gary, utilizó varias bolas sombra para atacar a Vigoroth. Rompe ladrillos. Mirando las bolas de sombra entrantes, Vigoroth permaneció tranquilo y directamente agitó su puño envuelto en luz blanca, enfrentándose a las bolas de sombra una por una, y rompiéndolas directamente sin sufrir mucho daño. ¡Qué Vigoroth más poderoso! Al ver el cuerpo casi ileso de Vigoroth, los ojos de Gary revelaron una mirada solemne. Después de pensarlo un rato, Gary tuvo un plan en mente. Umbreon, usa mente calmada. Bajo el mando de Gary, Umbreon inmediatamente utilizó mente calmada para aumentar su propio poder de ataque. Interrúmpelo con el lanzallamas. Norman ciertamente no quería que el movimiento de Umbreon se realizara con éxito, por lo que inmediatamente dio una orden a Vigoroth. En un instante, un rayo de fuego atacó la dirección de Umbreon. Proteger. Sin embargo, en el momento crítico, Umbreon realizó con éxito calma mental y utilizó protección para resistir el ataque de Vigoroth, aunque Umbreon resultó bastante herido. Ahora es el momento de darle al oponente el golpe final. Vigoroth, usa mega puño. Bajo el mando de Norman, Vigoroth agitó el puño y corrió hacia Umbreon. Al ver esta situación, Gary no entró en pánico sino que sonrió levemente. Umbreon, usa. Ante el ataque de Vigoroth de Norman con megapuñetazo, Gary no entró en pánico.
Al contrario, se mostró confiado, con una leve sonrisa en el rostro. Umbreon, usa el paso del testigo. ¿Qué? Tan pronto como la voz de Gary bajó, Norman, del otro lado, mostró una expresión de sorpresa. Antes de que el ataque de Vigoroth pudiera aterrizar, el Umbreon de Gary se convirtió en un rayo de luz blanca y regresó a la Pokéball de Gary, aprovechando esta oportunidad para evitar el mega puñetazo de Vigoroth. Sal, Arcanine. Después de que el ataque de Vigoroth fallara, Gary envió a su siguiente Pokémon, Arcanine, que había alcanzado un impresionante nivel de 70, a solo un paso del nivel campeón. Este Arcanine está creciendo muy rápido. Norman, siendo un entrenador de nivel campeón, podía ver que el Arcanine frente a él estaba a solo un paso del nivel campeón, por lo que sus ojos estaban llenos de sorpresa. Sin embargo, Norman no hizo más comentarios. En cambio, tras observar atentamente a Gary, continuó ordenando a Vigoroth que atacara. Vigoroth, usa puño trueno. A la orden de Norman, Vigoroth inmediatamente agitó su puño envuelto en electricidad dorada hacia el Arcanine de Gary. Arcanine, usa velocidad extrema. Pero Arcanine, usando velocidad extrema, desapareció inmediatamente del lugar y evitó el ataque de Vigoroth. Ahora, usa el lanzallamas. Al instante siguiente, Arcanine apareció detrás de Vigoroth, rugió y desató un lanzallamas contra él. El fuego furioso se precipitó hacia él. Usa rompeladrillos. Sin embargo, Vigoroth reaccionó rápidamente y utilizó rompelagro a tiempo para bloquear el lanzallamas de Arcanine. Sin embargo, la fuerza del impacto del lanzallamas empujó a Vigoroth unos pasos hacia atrás. Vigoroth, usa rayo. Después de que Vigoroth hizo un pequeño ajuste, Norman continuó ordenándole que lanzara un ataque. Tan pronto como la voz de Norman cayó, una deslumbrante luz dorada brilló desde Vigoroth, y luego un rayo dorado de electricidad se disparó al aire, dirigiéndose directamente hacia Arcanine. Arcanine, usa explosión de fuego. Las llamas calientes brotaron de la boca de Arcanine, formando un gran carácter Dai, en el aire, y luego se encontraron con el rayo entrante. Los dos movimientos chocaron ferozmente en el aire sobre el campo. Los dos equipos se enfrentaron, y fue difícil discernir quién era el mejor por un tiempo. Ve, Vigoroth. No nos rendiremos, Arcanine. Con Gary y Norman gritando juntos, Vigoroth y Arcanine aumentaron su número de movimientos. Como resultado, rayo y explosión de fuego se hicieron más grandes en un instante. Tras una feroz lucha, el Arcanine de alto nivel finalmente prevaleció. Con una repentina oleada de poder, su explosión de fuego superó directamente al rayo de Vigoroth, y las fuerzas restantes se lanzaron contra él. Ante esta situación, Vigoroth quedó aturdido momentáneamente y no pudo esquivar, siendo finalmente alcanzado por la explosión de fuego. Estallido. En medio de una violenta explosión, Vigoroth finalmente cayó al suelo, sus ojos se convirtieron en espirales y perdió el conocimiento. No había duda de que Vigoroth había perdido completamente su capacidad de combate en este momento. Ah. Al ver esto, Norman solo pudo suspirar y llamar a Vigoroth a su Pokéball. Excelente. Al ver la batalla que era más intensa que antes, Rosa y Hilda se emocionaron más. No esperaba que Norman fuera presionado hasta este punto. Caroline se llenó de emoción cuando vio a Norman perder 2 partidos seguidos. Y justo cuando Norman y los demás suspiraban, el impetuoso Arcanine frente a Gary, tras una feroz batalla, no decayó en absoluto. Al contrario, su ímpetu aumentó, volviéndose aún más feroz que antes. ¿Qué es esto? Gary se sintió ligeramente complacido al ver esta situación. Era claramente una señal de mayor fuerza. Al abrir su Pokédex, Gary vio que Arcanine había alcanzado el nivel campeón. Aunque solo era el nivel 71, por fin lo había alcanzado. Al ver esta situación, Gary sintió que había ganado mucho. Felicitaciones, Gary. Norman, que tenía buen ojo, por supuesto, notó el avance de Arcanine, por lo que también lo felicitó. Gracias por su orientación, señor Norman. Gary decía la verdad. Si no fuera por esta batalla, no se sabría cuándo avanzaría Arcanine. De hecho, después de ver los Pokémon que envió Gary, Norman también entendió las intenciones de Gary, por lo que envió Pokémon con una fuerza similar a la de Gary. Por lo tanto, Norman, que conocía el motivo de la batalla de Gary esta vez, sonrió levemente ante el agradecimiento de Gary y lo aceptó.
La comunicación entre Gary y Norman dejó a Rosa, Hilda y Caroline, que estaban viendo la batalla, un poco confundidas. Sin embargo, Gary y Norman no dieron explicaciones, sino que centraron su atención en la última batalla. El siguiente es mi último Pokémon, no lo subestimes. Después de decir eso, Norman lanzó una Pokéball, y entonces su Pokémon icónico, Slaking, apareció frente a Arcanine. Pokémon. Slaking. Tipo. Normal. Habilidad. Ausente. Género. Masculino. Nivel. 70. Movimientos. Brazo martillo, mega puñetazo, hiperrayo, lanzallamas, mega patada, rompe ladrillos, aumento de volumen, giga impacto, puñetazo concentrado, hiperrayo, nivel 70 Slaking. Después de ver el Slaking que apareció, los ojos de Gary se volvieron más solemnes. Tras pensarlo, Gary recuperó a Arcanine del campo de batalla. Al fin y al cabo, ya había librado una batalla, y entonces envió a su Metagross variocolor, que también necesitaba experiencia en combate. La última batalla depende de ti, Metagross. Después de que Gary lanzó la Pokéball, Metagross Shiny apareció en la luz blanca. El mismo Metagross variocolor que Steven. Después de ver el Metagross variocolor de Gary, Norman inmediatamente pensó en el Metagross de Steven y mostró una expresión de sorpresa. Tienes mucha suerte. Después de ver el Metagross variocolor de Gary, Norman tuvo que admirar la suerte de Gary. Jeje, eres demasiado amable. Después de recibir el cumplido de Norman, la sonrisa de Gary se amplió levemente. Pero aún estamos lejos del Metagross del señor Steven. Eso es genial. Déjame ver tu fuerza. Estamos en ello, Metagross, usa defensa de hierro. Para la siguiente batalla, Gary estaba ansioso por atacar, pero dejó que Shin y Metagross usara el movimiento defensa de hierro. Después de que un estallido de brillo metálico atravesó el cuerpo de Shin y Metagross, su defensa mejoró enormemente. Slaking, usa Bulk Up. Mientras que Shin y Metagross usó defensa de hierro, Norman también le ordenó con éxito a Slaking usar Bulk Up para mejorar su ataque y defensa. Metagross, el siguiente es Flash Cannon. A la orden de Gary, el cuerpo de Shin y Metagross de repente emitió una luz deslumbrante, que rápidamente se reunió para formar un espeso rayo de luz blanca, corriendo hacia Slaking. Slaking, usa puño concentrado. Frente al cañón flash que se aproximaba, Norman le ordenó con calma a Slaking que resistiera. En ese momento, la mano derecha de Slaking fue inmediatamente envuelta en una luz blanca, y luego se balanceó ferozmente hacia el rayo entrante, cortándolo directamente por la mitad desde el centro. Sin embargo, el poder del ataque obligó al enorme Slaking a retroceder un paso. Después de agitar su mano ligeramente entumecida, Slaking continuó mirando al Shin y Metagross en el lado opuesto. Es nuestro turno, Slaking, usa lanzallamas. Para el Metagross con atributos de acero, Norman eligió usar movimientos de fuego y lanzó un ataque. Las llamas ardientes brotaron de la boca de Slaking, convirtiéndose en una columna de fuego, atacando al Shin y Metagross. Agilidad. Metagross Shin inmediatamente usó el movimiento agilidad y desapareció del lugar en un instante, haciendo que su lanzallamas fallara. En el siguiente momento, Shin y Metagross apareció junto a Slaking, pero Slaking también reaccionó a tiempo y lanzó su puño hacia él. Sin embargo, el Metagross Shin aún podía esquivarlo fácilmente en su estado de alta velocidad. De esta manera, los dos Pokémon continuaron durante varios intercambios, y Slaking no logró atrapar al Metagross Shin en su estado de alta velocidad. Esto no funcionará. Norman no quería que Slaking se cansara, de lo contrario, quedaría realmente atrapado por su propia habilidad Truant. Aunque en la vida real, Slaking no es tan exagerado como en el juego donde se toma un descanso después de cada pelea, una vez que se siente cansado, Slaking todavía tomará un descanso directamente. Slaking, usa terremoto. Después de pensarlo un rato, Norman decidió usar este movimiento para interrumpir el acoso del Metagross Shin. Después de recibir la orden de Norman, Slaking dobló suavemente sus piernas, luego saltó repentinamente y finalmente aterrizó pesadamente en el suelo, usando el movimiento terremoto, con él como el centro del círculo, extendiéndose en todas las direcciones. Elevación magnética. En cuanto a Metagross Shiny, ante el terremoto entrante, inmediatamente utilizó el movimiento Magnet Release en respuesta a la orden de Gary, flotando en el aire y evitando el ataque. El siguiente es Gyro Ball.
Después de escuchar la orden de Gary, Shin y Metagross se encogió inmediatamente en una bola y luego rodó rápidamente con Slaking como su objetivo. La Gyro Ball de Metagross variocolor también golpeó a Slaking como deseaba Gary, pero Slaking solo se vio obligado a retroceder un paso y no sufrió mucho daño. Después de que Slaking resistió una Gyro Ball, extendió su mano, queriendo aprovechar esta oportunidad para atrapar a Shin y Metagross. Sin embargo, bajo las instrucciones de Gary, Shin y Metagross se alejó inmediatamente de Slaking, y luego lanzó otra ofensiva después de alejarse una distancia. Bajo varios ataques consecutivos como este, Slaking fue obligado a retroceder varios pasos, y sus propias heridas y fuerza física se agotaron. Después de obligar a Slaking a retirarse completamente hacia Norman, el Shin y Metagross, que había perdido mucha fuerza física, abandonó el ataque y regresó hacia Gary, y luego continuó mirando a Slaking en el lado opuesto. Gary, eres increíble. Al ver que los poderosos Norman y Slaking se vieron obligados a llegar a ese punto por Gary y Shin y Metagross, Rosa también estaba muy feliz, por lo que aplaudió de inmediato. Hilda, que estaba a un lado, miró a Gary y también emitió un brillo extraño. Sin embargo, lo que Hilda no sabía era que los ojos de Rosa ya estaban sobre ella en ese momento, revelando una mirada de comprensión. Es realmente asombroso. Caroline no se preocupó por su marido Norman, sino que sonrió y admiró la fuerza de Gary. Metagross, usa cañón destello. Después de que ambos lados tomaron un respiro por un rato, Gary tomó la delantera y ordenó al Shin y Metagross que atacara. Bajo el mando de Gary, un cañón flash blanco se abalanzó instantáneamente hacia Slaking. Brazo martillo. Slaking, bajo el mando de Norman, utilizó el movimiento brazo martillo para derrotar al cañón flash. Slaking, usa lanzallamas. Después de derrotar a Flash Cannon, Slaking volvió a rociar llamas hacia Shin y Metagross. Psíquico. Mirando las llamas que venían del lado opuesto, Gary agitó su mano y ordenó al Metagross variocolor. Junto con el signo X dorado del Shin y Metagross, apareció un estallido de luz, y pronto las llamas entrantes fueron envueltas por una energía azul y controladas en el aire, incapaces de acercarse al Shin y Metagross. Devuélvelo. Cuando la voz de Gary cayó, el lanzallamas controlado originalmente regresó a su camino original y atacó en dirección a Slaking. Golpe concentrado. Sin embargo, afortunadamente, Slaking utilizó Focus Punch a tiempo para derrotar a las llamas que regresaban. Sin embargo, los continuos ataques hicieron que Slaking, quien ya había consumido mucha fuerza física, consumiera aún más en ese momento. Sobre todo en ausencia de ataques de largo alcance, era aún más desventajoso. Por lo tanto, después de pensarlo, Norman decidió usar ataques cuerpo a cuerpo para cerrar la distancia y luego decidir el resultado. Justo después de que Norman tomó una decisión, Gary comandó el Metagross variocolor. Metagross, usa psíquico. Tan pronto como la voz cayó, una ola azul comenzó desde el costado del Shin y Metagross y se extendió hacia la dirección de Slaking. El poderoso poder psíquico impulsaba constantemente a Slaking. Incluso con la ventaja del peso, sus pasos retrocedían constantemente bajo el ataque de psíquico. Al ver esta situación, Norman inmediatamente dio órdenes a Slaking. Slaking, usa Giga Impacto. Norman quería aprovechar esta oportunidad para romper el ataque psíquico y luego aprovechar esta oportunidad para contraatacar al Metagross Shinbi. Bajo la orden de Norman, una luz blanca brilló en Slaking. Slaking, quien usó Giga Impact, atravesó el rango de ataque de Sichik con un poder y una fuerza infinitos, y luego continuó corriendo hacia Shin y Metagross. Al ver a Slaking galopando, las comisuras de la boca de Gary también se levantaron ligeramente. Por fin está aquí. Finalmente he esperado este momento. Mirando a Slaking cargando con Giga Impact, Gary sonrió levemente. Entonces Gary agitó su mano y dio una orden a su Shin y Metagross. Metagross, usa nudo de hierba. ¿Qué? Tan pronto como Gary dio la orden, Norman, del otro lado, se sorprendió. No, Slaking, detente rápido. Aunque Norman intentó gritar con todas sus fuerzas, fue una lástima que fuera demasiado tarde. En el camino de Slaking, de repente apareció un pequeño nudo de hierba y lo hizo tropezar y caer al suelo. Acompañado por un fuerte bang, Slaking cayó directamente al suelo, apagándose. Después de ver esta escena, Norman inmediatamente le gritó a Slaking. Debes saber que Lazo Hierba es un movimiento letal para Pokémon grandes.
Sobre todo porque Slakin ya había consumido mucha fuerza física, y no volvió a levantarse después de este lazo hierba. De esta forma, Slakin acabó dramáticamente con su capacidad de combate y fue derrotado por el Shinbi Metagross de Gary. Al mismo tiempo, Metagross Shinbi también mejoró su fuerza gracias a la batalla con Slaking, alcanzando oficialmente el nivel 71, convirtiéndose en el tercer Pokémon de nivel campeón en el equipo de Gary. Tu progreso es realmente asombroso. Comparado con el de la región de Johto, has mejorado muchísimo. Al ver el gran progreso de Gary, recordando su actuación en la conferencia Silver, incluso Norman tuvo que admirar el talento y la fuerza de Gary. No, señor Norman, es usted demasiado amable. Gary todavía se mostraba muy humilde ante los elogios de sus predecesores. De nada, tu fuerza vale lo que dije. Norman también meneó la cabeza ante la modestia de Gary. Como Norman lo dijo, Gary lo aceptó con calma. Eres tan increíble, Gary. Rosa, que observaba desde un lado, estaba muy feliz y se lanzó a los brazos de Gary después de verlo ganar. Gary, que ganó y tuvo 2 Pokémon avanzados, también abrazó a Rosa con una sonrisa en su rostro. Después del desafío, Gary, Rosa e Hilda se quedaron a almorzar por invitación de Norman y Caroline. Por la tarde, como no tenían prisa por continuar su viaje, Gary y los demás pasearon lentamente por la ciudad de Petalburgo. Rosa contempló el bullicio de las calles de Ciudad Petalburgo y recordó el pasado. Por un momento, se llenó de emoción. Recuerdo que Gary y yo nos enamoramos en Petalburg City. Después de decir eso, Rosa miró a Gary con una sonrisa y una mirada feliz en su rostro. Sí, ha pasado tanto tiempo sin darme cuenta, ese periodo de tiempo es realmente nostálgico. Después de escuchar las palabras de Rosa, Gary también comenzó a recordarlo. ¿Puedes contármelo? Al escuchar las emotivas palabras de Gary y Rosa, los ojos de Hilda se iluminaron, por lo que preguntó con curiosidad. Bueno, eso es indescriptible. Después de que Gary y Rosa se miraron, se rieron al unísono y, después de terminar de hablar, corrieron hacia adelante. ¿Qué? Hilda expresó su descontento con la conducta de Gary y Rosa de mantenerlo en secreto, pero aún así los alcanzó al final. Gary y los demás estaban caminando por las calles de Ciudad Petalburg, y accidentalmente llegaron a la heladería que Gary y Rosa habían visitado antes. Rosa miró la heladería que tenía frente a ella, que todavía estaba llena de clientes, así que le preguntó a Gary. Gary, ¿todavía recuerdas esta heladería? Por supuesto. Gary también observaba la heladería frente a él con una mirada llena de recuerdos. Era una heladería preciada que fomentó la relación entre Gary y Rosa. Entonces quiero comer helado ahora. Después de decir eso, Rosa entrecerró los ojos y le suplicó a Gary. Por supuesto, no hay problema. Por supuesto, Gary no rechazaría esta simple petición. Entonces vámonos. Inesperadamente, las siguientes palabras de Rosa hicieron que Gary se sintiera muy sorprendido. Rosa meneó la cabeza y dijo. No iré, Gary, tú y Hilda vayan juntos. Hey. Ante la respuesta de Rosa, Gary sabía lo que Rosa estaba pensando en ese momento, por lo que mostró una expresión inimaginable. Rosa, tú y Hilda podéis ir allí. La intención de Rosa era obvia. Bueno. De hecho, a todo el mundo le encanta la belleza, y a Gary también le gusta la bella chica Hilda. Originalmente, todavía estaba considerando si Rosa podría aceptarlo, pero como Rosa podía aceptarlo, Gary fue directo a ello, y un harén no sería un sueño. ¿Hay algo malo con esa heladería? Hilda también notó los cambios entre Gary y Rosa, por lo que se lo recordó. Nada, tú y Gary pueden ir juntos, recuerda traerme uno. Rosa simplemente ignoró la pregunta de Hilda. Bueno. Aunque no sabía qué le pasó a Rosa, Hilda asintió. Hilda, vamos allá. Animado por Rosa, Gary llevó a Hilda hasta la puerta de la heladería y formaron fila. Mirando las espaldas de Gary y Hilda que se marchaban, Rosa sonrió levemente y pensó en silencio en su corazón. Gary, Hilda, tenéis que trabajar duro. De hecho, Rosa había descubierto hacía tiempo que tanto Gary como Hilda tenían una buena impresión el uno del otro, pero no lo decía en voz alta. Rosa no quería que los dos perdieran su destino, por lo que aprovechó la oportunidad para cerrar por completo la relación entre Gary y Hilda. Aunque Rosa se resistía a compartir a su novio, también sabía que la excelencia de Gary siempre atraería a muchas chicas, así que ya se había preparado. Mientras Gary no la abandonara, compartiría de Gary con otras chicas.
El libro decía que este es el estilo de una esposa grande. Sí, quiero tener el estilo de una esposa grande. Esto es lo que piensa Rosa en su corazón. Cuando fue el turno de Hilda de comprar helado con Gary, ella entendió la verdad del asunto, por lo que miró a Gary con una mirada complicada. Gary, tú. Gary ya había presenciado la mirada complicada de Hilda, pero ya había tomado una decisión, así que fue directamente con la bendición del empleado y besó los labios de Hilda para expresar sus sentimientos. Hilda recordaba la actuación anterior de Rosa y conocía su opinión. Además, a ella también le gustaba Gary, así que no se resistió, sino que lo disfrutó. Después de un rato de besos, Gary inmediatamente tomó con fuerza la mano de Hilda, compró el helado que necesitaban juntos y regresó con Rosa. Gary, Hilda, ¿han vuelto? ¿Dónde está mi helado? Rosa miró a Gary y Hilda tomados de la mano y luego los saludó con una sonrisa. Ante la entusiasta actuación de Rosa, Hilda la miró con cara complicada. Rosa, ¿qué te parece? Aunque Hilda había aceptado el afecto de Gary cuando estaban en la heladería, todavía no podía entender por qué Rosa, como novia de Gary, lo alentaba. Bueno, lo sabía desde hace mucho tiempo. Tanto Hilda como Gary sentían algo el uno por el otro, así que simplemente les di un pequeño empujón, explicó Rosa con una sonrisa ante la pregunta de Hilda. Pero ¿y tú, Rosa y? Hilda no terminó la frase, pero el significado estaba claro. Estoy bien, Rosa negó con la cabeza y continuó. Mientras Gary tenga un lugar para mí en su corazón, es suficiente. Rosa, lo entiendo. Hilda reconoció los sentimientos de Rosa y aceptó su amabilidad. Rosa, dijo Gary, abrazando inmediatamente a Rosa en sus brazos con un tono sincero. Gary, debes tratarnos bien a ambos en el futuro, o si no, no me culpes por ser dura, amenazó Rosa juguetonamente, aunque su tono carecía de cualquier amenaza real. Por supuesto, respondió Gary con una sonrisa, encantado por el lindo comportamiento de Rosa. Está bien, Rosa se quedó satisfecha con la respuesta de Gary y continuó. Entonces sigamos comprando. Tengo muchas cosas que comprar hoy. Yo también quiero ir de compras, intervino Hilda, uniéndose a Rosa y Gary. Claro que no hay problema. ¿Qué quieres comprar? Hoy me encargo de todo, dijo Gary con generosidad, feliz de tener a Rosa y a Hilda a su lado. Bueno, vámonos. Rosa e Hilda, cada una sujetando un brazo de Gary, continuaron su paseo por Ciudad Petalburgo ante la mirada envidiosa de muchos curiosos. Después de un día de compras en Ciudad Petalburgo, Gary regresó al centro Pokémon con numerosas bolsas y un cuerpo cansado. Rosa e Hilda, sin embargo, eran muy diferentes de Gary. Caminaban delante de él con rostros radiantes y entraron primero al centro Pokémon. La resistencia de las chicas es un misterio, pensó Gary, un poco derrotado por la resistencia de Rosa e Hilda a las compras. Justo cuando Gary regresó a su habitación en el centro Pokémon y se acostó a descansar, su teléfono sonó de repente. Gary, tu teléfono está sonando, le recordó amablemente Rosa mientras él yacía en la cama, reacio a moverse. Lo sé, respondió Gary, mientras se levantaba con dificultad. Sacó su teléfono y vio quién llamaba. Al ver que era su abuelo, el profesor Oak, Gary se secó el cansancio de la cara, presionó el botón de respuesta y pronto el profesor Oak apareció en la pantalla. Abuelo, ¿hay algo que quieras contarme? Preguntó Gary, sorprendido por la llamada de su abuelo, ya que el profesor Oak solía estar inmerso en sus investigaciones y rara vez lo contactaba. Rosa e Hilda, que estaban allí presentes, aguzaron los oídos para escuchar cuando oyeron que era el abuelo de Gary quien los llamaba. ¿No me pondría en contacto contigo si no tuviera nada que hacer? Preguntó el profesor Oak en respuesta a la pregunta de Gary. No es así, replicó Gary juguetonamente. Así parece, admitió el profesor Oak, rascándose la cabeza avergonzado. Dime, ¿qué pasa esta vez? Preguntó Gary directamente, acostumbrado al comportamiento del profesor Oak. Es así, comenzó el profesor Oak, yendo al grano, voy a la región de Oen, así que quería preguntar dónde estás ahora. ¿Vienes a la región de Oen? Gary se sorprendió con la visita del profesor Oak. Sí, estoy realizando una investigación académica con el profesor Birchi, por cierto, me gustaría verte, explicó el profesor Oak. Además tengo algo que darte, añadió. Es así, asintió Gary. Recuerdo que estuviste en Rusboro City antes. ¿Dónde estás ahora? Preguntó el profesor Oak, recordando la llamada anterior de Gary.
Estoy en Ciudad Petalburgo ahora, respondió Gary, comprendiendo ahora el propósito de la visita del profesor Oak. Entonces nos vemos en el Instituto de Investigación del profesor Birch, sugirió el profesor Oak. No hay problema, asintió Gary después de recibir asentimientos de Rosa y Hilda. Bueno, todavía me quedan unos días antes de irme, así que puedes quedarte en casa del profesor Birch un rato, dijo el profesor Oak con una sonrisa. Está bien, asintió Gary, y el profesor Oak colgó el teléfono. Eso significa que ahora iremos al Instituto de Investigación del profesor Birch, dijo Rosa, mientras discutía el próximo itinerario con Gary. Es cierto, es una buena oportunidad para volver a ver al profesor Birch, coincidió Gary. Bueno, partamos mañana, sugirió Rosa, dándose cuenta de que no había razón para quedarse en Ciudad Petalburgo. No hay problema, dijeron Gary y Hilda sin poner objeciones. A la mañana siguiente, después de desayunar en el centro Pokémon, Gary, Rosa e Hilda prepararon su equipaje y se dirigieron hacia Pueblo Littleroot. En el camino, pasaron por Oldale Town y llegaron a Littleroot Town al tercer día, donde llegaron al Instituto de Investigación del profesor Birch. Después de tocar el timbre, Gary y los demás se encontraron con el profesor Birch como esperaban. El profesor Birch se sorprendió por su llegada. Gary, ¿cómo es que tienes tiempo para visitarnos?, preguntó el profesor Birch. Mi abuelo me dijo que vendría aquí a investigar, así que vine a verlo, explicó Gary. Ya veo, eso es lo que pasó, dijo el profesor Birch, recordando la noticia de la visita del profesor Oak. Pueden quedarse aquí hasta que llegue el profesor Oak, los invitó el profesor Birch. Gracias, profesor, dijo Gary, y se instalaron en el Instituto de Investigación del profesor Birch, esperando la llegada del profesor Oak. Profesor Birch, ¿no ha olvidado qué día es hoy? El día que el profesor Oak debía llegar a la región de Oen, Gary miró al profesor Birch, quien seguía absorto en su investigación en el instituto, aparentemente ajeno a la hora. Gary se lo recordó con un dejo de incertidumbre en la voz. ¿Qué día es hoy? Al escuchar las palabras de Gary, el profesor Birch inmediatamente dejó su trabajo y le preguntó a Gary. Gary miró la expresión confundida del profesor Birch y se dio cuenta de que había olvidado temporalmente que hoy era el día en que llegaba su abuelo, el profesor Oak. Al ver esto, Gary explicó pacientemente. Hoy es el día en que mi abuelo, el profesor Oak, viene a la región de Oen. Ah, sí, profesor Oak. Al principio, el profesor Birch no reaccionó, pero tras el recordatorio de Gary, recordó rápidamente. Ah, cierto, hoy es el día en que llega el profesor Oak. ¿Cómo pude olvidarlo? Necesito llegar rápido al muelle para recoger al profesor Oak. Ante el recordatorio de Gary, el profesor Birch de repente entró en pánico. Por cierto, ¿dónde están las llaves de mi coche? En su estado de nerviosismo, el profesor Birch comenzó a buscar las llaves de su coche por todo el instituto de investigación. Hilda, que estaba cerca, vio el comportamiento apresurado y ansioso del profesor Birch y intervino para detenerlo en su frenética búsqueda. Profesor, no hay necesidad de apresurarse. La nave del profesor Oak tardará un tiempo en llegar. Eso es bueno, eso es bueno. Después de escuchar las palabras de Hilda, el profesor Birch miró la hora y la comparó con la hora de llegada del profesor Oak, sintiéndose aliviado. Profesor, si no fuera por nuestro recordatorio, quizás lo habría olvidado por completo. Rosa vio al profesor Birch, que acababa de calmarse, y sonrió suavemente. No puedo evitarlo. Estoy demasiado absorto en mi investigación. Al escuchar las palabras de Rosa, el profesor Birch se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Es precisamente gracias a investigadores dedicados como ustedes que tenemos un conocimiento tan profundo del mundo Pokémon. Gary tenía un gran respeto por investigadores como el profesor Birch, quienes eran profundamente apasionados por su trabajo, y los admiraba enormemente. Es gracias a ellos que la gente en este mundo puede reconocer y comprender plenamente a los distintos Pokémon en la vida real. Y el abuelo de Gary, el profesor Oak, es uno de ellos. Gary tiene razón. Rosa y Hilda asintieron en señal de acuerdo, expresando su coincidencia con la opinión de Gary. No, no, esto es lo que debemos hacer. Después de ser elogiado por Gary y los demás, el profesor Birch se sintió un poco avergonzado. Ja ja ja. Al ver la expresión tímida del profesor Birch, Gary y los demás intercambiaron miradas y rieron.
En el tiempo siguiente, el profesor Birch no continuó con su investigación, sino que conversó con Gary y los demás sobre diversos aspectos de la región de Oen, incluidos algunos Pokémon y costumbres. Después de charlar un rato, Gary miró la hora en su teléfono y se dio cuenta de que era casi hora de irse, así que interrumpió al profesor Birch, Rosa y Hilda, que todavía estaban charlando. Profesor, deberíamos irnos ahora. Ah, ok. Al escuchar las palabras de Gary, el profesor Birch comprendió de inmediato. Nosotros también iremos. Así, Gary, Rosa e Hilda, junto con el profesor Birch, subieron al jeep en el instituto y se dirigieron al muelle cerca de Little Road Town. Gracias al oportuno recordatorio de Gary, el profesor Birch no llegó tarde y esta vez tuvieron un viaje tranquilo. Después de un tiempo, Gary y los demás, junto con el profesor Birch, llegaron al muelle según lo planeado. Al llegar, descubrieron que el barco que transportaba al profesor Oak aún no había llegado, por lo que esperaron en la sala de espera cercana. Mira, el barco viene. Aproximadamente media hora después, Rosa, que estaba observando el mar desde el muelle, de repente vio un barco entrando en su campo de visión y gritó emocionada de Gary a los demás. Por fin está aquí. El profesor Birch miró el barco que se acercaba con una sonrisa en su rostro. El tiempo coincide. Debería ser el barco en el que está mi abuelo. Después de que Gary miró la hora, confirmó que efectivamente ese era el barco en el que estaba su abuelo. Después de que Gary habló, el profesor Birch, Gary, Rosa e Hilda caminaron hacia la salida, listos para recibir al profesor Oak. Y como había dicho Gary, bajo la atenta mirada del profesor Birch, Gary y los demás, el profesor Oak, vestido con una camisa burdeos y una bata blanca, caminaba hacia la salida. Es el profesor Oak. Rosa señaló al profesor Oak y le gritó a Gary y a los demás. Al ver al profesor Oak, Gary, el profesor Birch y los demás fueron a saludarlo. ¿Cuánto tiempo sin verte, abuelo? Al llegar ante el profesor Oak, Gary lo saludó con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gary? El profesor Oak se llenó de sorpresa y alegría al ver a su nieto. Este capítulo aún no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. Luego miró a Gary de arriba a abajo, con una mirada de agradecimiento y satisfacción en sus ojos. Has crecido mucho durante este tiempo. Eres realmente mi nieto. Al ser elogiado por su abuelo, Gary, que había vivido 2 vidas, se sintió un poco avergonzado. Es nuestra primera reunión y me alegro de conocerlo, profesor Oak. Como amigas de Gary, Rosa e Hilda también dieron un paso al frente después de Gary y saludaron al profesor Oak. Somos Rosa y Hilda, hola. Aunque no se habían conocido formalmente, el profesor Oak conocía a Rosa y Hilda, pues las había visto muchas veces en videollamadas, sin mencionar que Rosa y Hilda eran amigas de Gary. Y el profesor Oak miró a Rosa y a Hilda con expresión satisfecha, levantando finalmente el pulgar hacia Gary. El significado era claro. El profesor Oak estaba contento de saber que Rosa y Hilda eran amigas de Gary, y expresó su satisfacción, indicando que Gary lo había hecho bien. Jeje. Gary, por supuesto, entendió lo que significaba el pulgar hacia arriba del profesor Oak, por lo que la sonrisa en su rostro nunca se desvaneció. No seas tan formal, solo llámame abuelo como lo hace Gary. Como estaba muy satisfecho con Rosa y Hilda, el profesor Oak fue muy amable con ellas. Después de escuchar lo que dijo el profesor Oak, Rosa e Hilda susurraron tímidamente. Abuelo. Este abuelo hizo sonreír aún más al profesor Oak. Profesor Oak, usted, profesor Oak, aunque sé que ahora está feliz porque se ha reunido con su nieto y su futura nieta política, por favor no se olvide de mí. Al mirar a Gary, al profesor Oak, a Rosa y a Hilda reunidos, el profesor Birch sonrió y les recordó. ¿Cómo podría olvidarlo? Es que hace mucho que no veo a Gary ni a los demás. El profesor Oak seguramente no olvidaría al profesor Birch, por lo que sonrió y lo saludó, extendiendo su mano derecha. Jajaja, solo estaba bromeando. El profesor Birch respondió con una sonrisa y estrechó la mano del profesor Oak. En ese momento, los renombrados profesores de ambas regiones se encontraron. Profesor Birch, desde la última conferencia, hace mucho tiempo que no nos vemos. El profesor Oak comenzó a recordar el pasado. Sí, el tiempo vuela. Por un momento, el profesor Birch también suspiró por el paso del tiempo.
Todavía recuerdo que en esa conferencia presentaste un artículo sobre Pokémon y hábitats, que me llevó mucho tiempo leer. Profesor Oak, su artículo sobre la relación entre Pokémon y humanos me enseñó mucho. Ambos profesores, expertos en estudios Pokémon, pronto se adentraron en el debate de artículos de investigación. Su conversación se volvió tan interesante que olvidaron que estaban en el muelle, atrayendo la atención de todos los que estaban a su alrededor. Aunque Gary estaba acostumbrado a esto, no era adecuado para largas discusiones en un lugar público como el muelle, así que decidió interrumpirlos. Abuelo y profesor Birch, estamos en el muelle. Si quieren hablar de los artículos, volvamos al instituto y continuemos más tarde. Míranos, dejándonos llevar por nuestra discusión y olvidando dónde estamos. Mis disculpas. Después de escuchar el recordatorio de Gary, el profesor Birch se dio cuenta de la situación y se dio una palmadita en la frente con vergüenza. ¿No es nada? Hilda, de pie junto a Gary, sacudió la cabeza y continuó. Si tienes algún documento sobre Pokémon que discutir, puedes hacerlo en el instituto. Muy bien, hagámoslo. Ambos profesores estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Hilda. Después de interrumpir la conversación entre su abuelo y el profesor Birch, Gary y los demás pusieron en marcha el coche y regresaron al instituto del profesor Birch. Al regresar, vieron 4 figuras familiares jugando con los 3 Pokémon iniciales de la región de Oen en la entrada del instituto, lo que los sorprendió. Ash, Mai, Brock y Max, ¿por qué están aquí? A excepción de Gary, que los sabía de antemano, el profesor Oak, Rosa y los demás mostraron expresiones de sorpresa cuando Ash y su grupo aparecieron. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gary, el profesor Oak, el profesor Birch y todos? Al ver a Gary y al profesor Oak, Ash y los demás los saludaron cálidamente. Como fiel fan del profesor Oak, Max sacó con entusiasmo varias fotos y bolígrafos de su colección y le pidió un autógrafo tan pronto como lo vio. Y el amable profesor Oak respondió con una sonrisa. Aún no me has dicho, ¿por qué estás aquí? Después de firmar, Gary notó que Ash y los demás no habían explicado su visita, por lo que preguntó nuevamente. Es así. Ash explicó su visita. Pasamos por el gimnasio Petalburg y obtuvimos la medalla de equilibrio. Pasamos por Pueblo Littlerot y queríamos visitar al profesor Birch. Cuando llegamos al instituto, nos enteramos por el asistente del profesor Birch que Gary, Rosa e Hilda ya estaban aquí, y que el profesor Oak vendría, así que los esperamos. Cuando Ash hizo una pausa, Brock continuó explicando su propósito. Así que eso es todo. Después de escuchar a Ash y Brock, Gary y los demás entendieron. Da la casualidad de que hace mucho tiempo que no veo al profesor Oak, así que aprovecharé esta oportunidad para conocerlo. Después de que Ash miró al profesor Oak, sonrió y dijo. ¿Quiénes son estos 3 Pokémon? Después de conocer el propósito de la visita de Ash y los demás, el profesor Oak dirigió su atención a los 3 Pokémon iniciales de la región de Oen que estaban junto a ellos. Estos son los 3 Pokémon que envió la liga. Serán distribuidos a los nuevos entrenadores. Mientras los cuidaba, Ash y sus amigos vinieron a jugar con ellos. En respuesta a la pregunta del profesor Oak, el asistente del profesor Birch explicó. ¿Es eso así? Después de escuchar esto, el profesor Oak entendió y liberó 3 Pokéballs de su bolsa. Entonces, ¿por qué no dejamos que estos 3 se unan? Pronto, en 3 rayos de luz blanca, Charmander, Squirtle y Bulbasaur aparecieron en el espacio abierto. ¡Guau! Son Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Los ojos de Max se iluminaron al ver a los 3 titulares de la región de Kanto. Abuelo, ¿por qué trajiste a estos 3 a un viaje de negocios? Después de que Gary vio a los 3 Pokémon de la región de Kanto, se volvió hacia su abuelo. El profesor Birch quería verlos, así que los traje conmigo. El profesor Oak extendió las manos y dijo. También quiero ver las diferencias entre los 3 equipos titulares de Kanto y los de nuestra región de Oen. El profesor Birch explicó. Tan lindo. Frente a tan adorables Pokémon, la alegría en los rostros de Rosa, Hilda y Mai estaba más allá de las palabras. El más imprudente de ellos fue el travieso Max. Mientras otros admiraban de cerca a sus Pokémon favoritos, él no les pidió permiso a los 3 y empezó a jugar con ellos. Max pronto pagó por sus acciones, como Gary había anticipado. Además del relativamente gentil Bulbasaur que le dio un suave empujón, Charmander y Squirtle le dieron una muestra de su Ember y su pistola de agua, dejándole sentir el calor del fuego y la humedad del agua.
Cuando todos vieron a Max en tal desastre, todos se rieron, incluso su hermana Mai. Justo cuando todos se reían en la entrada del centro Pokémon, 3 figuras furtivas aparecieron en la cima de una colina lejos de ellos. Genial. El equipo Rocket, que había estado acosando a Ash, apareció silenciosamente en la jungla, no lejos del instituto de investigación. Entre ellos, Jessie miró a los 6 Pokémon iniciales en la entrada del instituto de investigación y tenía sus ojos puestos en ellos. Hay 6 nuevos Pokémon reunidos aquí. Y James, siendo el mejor compañero de Jessie, tuvo la misma idea que Jessie. Quitémoslos inmediatamente y entreguémoslos al jefe. En cuanto a Meowth, señaló a los 6 Pokémon que estaban no muy lejos, ansioso por presentárselos a Giovanni. ¿Cuál es el beneficio de esto? James quedó desconcertado por el plan de Meowth, por lo que bajó la cabeza y miró a Meowth. Por ejemplo, un día el jefe está decepcionado y agotado con sus subordinados inútiles, viendo la puesta de sol a lo lejos, sintiendo el ocaso de la vida. Meowth se lo describió a Jessie y James, mientras él mismo caía en una fantasía. En ese momento, el jefe ve al adorable Pokémon que trajimos y recuerda su juventud como entrenador. Al recordar aquellos años gloriosos, sus ojos se encienden con las llamas del pasado. Entonces, en este momento, el jefe diría que Meowth y los demás que reavivaron las llamas en su corazón son verdaderamente apasionados del equipo Rocket. Mientras hablaba, incluso Jessie y James quedaron atrapados en la fantasía de un ascenso y un aumento salarial. Ascenso a ejecutivos, nombramiento como jefes de sucursal, ¡qué gran sensación! Y los 3 bailaron de alegría por la bella fantasía. Tan pronto como lo decidieron, los 3 miembros del equipo Rocket inmediatamente comenzaron a trabajar duro para ser promovidos a ejecutivos y asumir el cargo de jefes de sucursal. Entonces, mientras Gary y los demás jugaban con los 6 adorables Pokémon, el equipo Rocket conducía un vehículo volador que parecía un Jumpluff y voló hacia ellos. El sonido del motor de la aeronave del equipo Rocket no se podía ocultar en este lugar relativamente tranquilo, por lo que cuando el equipo Rocket se acercó, fueron descubiertos por todos los presentes. ¿Qué es esto? ¿Un Jumpluff? Ash miró al enorme Jumpluff volando en el aire y preguntó confundido. ¿Pero existe un Jumpluff tan grande? Esto estaba más allá de la comprensión de Mai. ¿Alguna vez has visto un Jumpluff tan grande? Gary puso los ojos en blanco ante las reacciones de Ash y Mai y preguntó con tristeza. ¿Qué es? Después de eso, Ash y Mai miraron a Gary. No hay duda de que debería ser un avión con forma de Jumpluff, y también está relacionado con el equipo Rocket. Gary dijo mientras señalaba el enorme logotipo rojo en forma de R en el centro del avión. Jajaja, es cierto, somos nosotros. Por supuesto, los 3 miembros del equipo Rocket oyeron las palabras de Gary. En ese momento, Jessie, James y Meowth viajaban en la gigantesca aeronave Jumpluff frente a ellos, sonriendo abiertamente a Gary y a los demás que estaban abajo. Equipo Rocket, ¿qué vais a hacer? Ash, quien ya había estado enredado con ellos antes, se enojó inmediatamente después de ver a los 3 miembros del equipo Rocket. Por supuesto que estamos aquí para cazar presas. Después de decir eso, Meowth controló el control remoto que tenía en la mano y lanzó una enorme y muy resistente red de pesca desde la aeronave, la cual fue arrojada a los 6 Pokémon que estaban debajo de la aeronave. No, su objetivo es Charmander y los demás. Al ver esto, Mai, el profesor Oak y los demás supieron que el objetivo del equipo Rocket eran los 3 Pokémon iniciales frente a ellos. Nos llevaremos estos 6 Pokémon. Al ver los 6 Pokémon que estaban a punto de estar en sus manos, Jessie, James y Meowth mostraron alegría y sonrisas complacientes. Sin embargo, lo que sucedió después no fue lo que el equipo Rocket esperaba. No dejaré que tengas éxito. Al ver esto, Gary envió a su propio Pokémon a tiempo para lidiar con ello. Pupitar, usa Pulso Dragón. El rayo blanco en forma de dragón golpeó directamente la gran red de pesca dirigida a los 6 Pokémon, atravesándola y destruyéndola por completo. Los 6 Pokémon también aprovecharon esta oportunidad para escapar detrás de Gary y su equipo para evitar ser atacados nuevamente. ¿Qué? Después de ver esta escena, Jessie, James y Meowth, que estaban en el avión, abrieron los ojos y mostraron expresiones de incredulidad. Ya que no quieres ir, no nos culpes por ser violentos, Meowth. Después de ver que sus acciones fueron interrumpidas, Meowth también se enojó mucho,
Por lo que enojado presionó un botón en el control remoto que tenía en la mano. Pronto, 6 brazos automáticos extensibles aparecieron en el avión gigante Jumpluff y agarraron a Gary y su equipo. No es gran cosa. Al ver esta situación, Gary no entró en pánico, sino que ordenó a su pupitar que contraatacara. Vamos, pupitar, usa piedra filo. A la orden de Gary, de repente aparecieron rocas afiladas alrededor de Pupitar, y estas rocas, bajo el control de Pupitar, se enfrentaron a las armas automáticas atacantes una tras otra. Bajo el ataque de la roca filo, los 6 brazos automáticos fueron destruidos uno a uno. Incluso el gigantesco avión Jumpluff del equipo Rocket fue alcanzado por los ataques restantes de la roca filo y cayó del aire. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto no tiene fundamento científico. Al caer del avión, y luego quedar inmovilizados e incapaces de moverse, Jessie, James y Meowth no podían creer que fueron derrotados antes de atrapar al Pokémon. De ninguna manera, ¿quién te hizo conocerme? El poderoso Garyoak. Al ver al equipo Rocket tirado en el suelo, Gary detuvo a Ash y Pikachu que estaban a punto de darles el golpe final, y luego dijo: Maldito mocoso con cabeza de erizo. Su acción apenas había comenzado pero fue destruida por Gary, lo que hizo que Jessie fuera inaceptable por un tiempo, por lo que maldijo a Gary directamente. Gary, que tenía una sonrisa en su rostro, la perdió inmediatamente después de escuchar el comentario del mocoso con cabeza de erizo. Ya que no aceptas el brindis, no me culpes por ser grosero. Al ver que los 3 idiotas del equipo Rocket se atrevieron a regañarlo, Gary no iba a complacerlos, así que miró a Pupitar a su lado y dio órdenes. Pupitar, envíalos lejos, usa pulso dragón. Finalmente, el pulso dragón de Pupitar alcanzó al trío del equipo Rocket, que quedó atrapado entre los restos del avión como se esperaba. Después de una serie de explosiones, Jessie, James y Meowth también fueron lanzados por la explosión. Por supuesto, cuando volaban en el aire, también tenían esa clásica frase de salida. Parece que el equipo Rocket está despegando de nuevo. De esta manera, con la intervención de Gary, el equipo Rocket no logró atrapar a los 6 Pokémon como tenían planeado. Después de derrotar a los 3 miembros del equipo Rocket que intentaron apoderarse de los 6 Pokémon, el Dr. Birch invitó a todos a quedarse en su laboratorio. Entre ellos se encontraban Gary, Rosa, Hilda, el profesor Oak, Ash y otros recién llegados. Por suerte, el laboratorio del Dr. Birch era lo suficientemente espacioso y tenía muchas habitaciones libres, así que no hubo problema para alojarlos a todos durante la noche. Después de cenar esa noche, el profesor Oak detuvo a Gary, que estaba a punto de regresar a la habitación con Rosa y los demás. Después de ser detenido por su abuelo, Gary no estaba seguro de lo que quería el profesor Oak, pero le dijo algo a Rosa y a los demás y luego siguió al profesor Oak fuera del laboratorio. En cuanto a Rosa y Hilda, aunque sentían curiosidad por la conversación del profesor Oak con Gary, entendieron que era un asunto entre abuelo y nieto, por lo que no se entrometieron. Una vez afuera, en el patio, el profesor Oak se detuvo de repente, y Gary, que lo seguía, casi choca con él. Abuelo, ¿de qué quieres hablarme? Mirando al profesor Oak que se había detenido, Gary no pudo contener su curiosidad y le preguntó a su abuelo. Gary, intenta adivinar. El profesor Oak no respondió inmediatamente la pregunta de Gary, pero sonrió, manteniéndolo en secreto. Déjame adivinar. Al ver el silencio de su abuelo, Gary inmediatamente bajó la cabeza y cayó en un profundo pensamiento. ¿De qué podría querer hablarme el abuelo? Tras pensarlo un rato, Gary recordó de repente lo que su abuelo le había dicho hacía unos días. Sintió que esta vez su abuelo podría estar buscándolo por ese asunto. ¿Podría ser el regalo que mencionaste antes, abuelo? Al recordar lo que su abuelo había dicho por teléfono, Gary levantó la cabeza y compartió su suposición. Sí, es el regalo que prometí darte, Gary. Al profesor Oak no le sorprendió que Gary lo adivinara, pues ya lo esperaba. Después de todo, Gary es su nieto. Entonces intenta adivinar qué es este regalo. Después de que Gary adivinó que era un regalo, el profesor Oak continuó manteniéndolo en secreto. Realmente no puedo adivinar esto. En cuanto al regalo que le haría su abuelo, Gary no leía la mente, así que no podía saber lo que pensaba. ¿No es esta una forma típica de dejarme perplejo? Entonces Gary extendió las manos hacia su abuelo, indicándole que no podía adivinarlo. Ja ja ja. Cuando el profesor Oak vio la actuación de Gary, se rió. Está bien, no te molestaré más.
Tras reírse, el profesor Oak dejó de obligar a Gary a adivinar. En cambio, sacó una caja negra de su mochila y se la entregó. Toma, este es el regalo para ti. ¿Qué es esto? Mientras Gary tomaba la caja negra que le había entregado su abuelo, lo miró con una mirada inquisitiva. Lo sabrás después de abrirlo. El profesor Oak no explicó la mirada inquisitiva de Gary, pero sonrió misteriosamente. Bueno. Al ver el misterio mantenido por su abuelo, Gary no dijo nada más pero centró su mirada en la caja negra que tenía en la mano. Cuando Gary abrió la caja negra y vio los objetos perfectamente ordenados en su interior, inmediatamente abrió los ojos y mostró una expresión de incredulidad. Abuelo, estas son las megapiedras. Después de ver lo que había en la caja negra, Gary miró a su abuelo con cara de sorpresa. Sí, estas megapiedras y piedras clave son las que he recolectado durante este periodo. El profesor Oak observó la actuación de Gary y asintió. De hecho, tal como dijeron Gary y el profesor Oak, la caja negra que le dio a Gary contenía 5 megapiedras y 2 piedras clave. Desde que me hablaste de la megaevolución, empecé a prestarle atención. Pero hasta ahora, solo he conseguido estos pocos. Después de decir eso, el profesor Oak todavía se sentía un poco arrepentido de haber recolectado solo tan pocos. Ya es increíble poder recolectar estas piedras clave y megapiedras. Al ver el arrepentido estado de ánimo de su abuelo, Gary también lo consoló. Todavía tenemos mucho tiempo por recorrer, suficiente para que podamos recolectar más. Actualmente, el concepto de megaevolución solo lo conoce un pequeño grupo, y el artículo del profesor Sycamore aún no se ha publicado, por lo que no mucha gente lo conoce. Conseguir megapiedras y piedras clave es solo cuestión de tiempo y esfuerzo. Esta es la única manera por ahora. El profesor Oak asintió después de escuchar, de acuerdo con la opinión de Gary. Por cierto, abuelo, ¿a qué Pokémon corresponden estas 5 megapiedras? En ese momento, Gary también se centró en las 5 megapiedras que tenía en la mano. El profesor Sycamore y yo hemos confirmado que estas 5 megapiedras deberían pertenecer a Gyarados, Charizard, Metagross, Aggron y Steelix. El profesor Oak señaló las 5 megapiedras una por una y se las presentó a Gary. Son las megapiedras de estos 5 Pokémon. Después de escuchar lo que dijo el profesor Oak, Gary comprendió de inmediato. Al mismo tiempo, Gary también hizo planes correspondientes para estas 5 megastones y 2 keystones. Entre ellos, Gary planea quedarse con las megapiedras de Gyarados, Charizard y Metagross. Aunque Gary no tiene a Charizard ahora, aún puede capturarlo más adelante. Gary planea dejarle una piedra clave y una megapiedra de Agrona Rosa, ya que eso es lo que ella siempre ha querido. Gary le dio la otra piedra clave y la megapiedra Steelix a Hilda, porque ella logró capturar un Steelix. Mirando pensativo la cabeza de Gary, el profesor Oak continuó. Por tu apariencia, supongo que ya has encontrado una solución. Sí. Después de que Gary asintió, le contó a su abuelo sobre su plan. ¿Dárselo a Rosa y a Hilda? Tras escuchar el plan de Gary, el profesor Oak no se negó. Estas 2 chicas son buenas niñas, no debes defraudarlas. Lo haré. Gary asintió solemnemente. El profesor Oak también se sintió aliviado por el gesto de Gary. Luego, el abuelo y el nieto charlaron bajo la luz de la luna y de las estrellas, y se detuvieron de mala gana cuando llegó la hora de irse a dormir. Gary, hace mucho que no nos enfrentamos. Antes de irnos, disfrutemos de un partido emocionante. El tiempo pasó rápidamente y llegó el día siguiente. Gary estaba a punto de despedirse de su abuelo, del profesor Oak, del profesor Birch y de los demás para continuar su viaje por la región de Oen cuando Ash se levantó de repente y lo desafió. Al escuchar las palabras de Ash, Gary, que ya había dado unos pasos con Rosa e Hilda, se detuvo y se giró para mirar a Ash, quien lo había desafiado. Oh. Gary inclinó la cabeza y miró a Ash con una sonrisa. Aunque perdí contra ti antes de venir a la región de Oen, esta vez vengaré mi derrota anterior. Ash apretó los puños, expresando su determinación de ganar contra Gary. Ya que tienes tanta confianza, entonces muéstrame tu fuerza. Como Ash ya lo había desafiado, Gary no tenía motivos para negarse. Bueno. Después de que Ash asintió en señal de acuerdo, puso su mirada llena de espíritu de lucha en Gary. Ustedes 2 han sido fuertes rivales desde la infancia. El profesor Oak no pudo evitar reír cuando vio a Gary y Ash a punto de pelear.
Parece que tendré la oportunidad de presenciar una batalla muy emocionante. El profesor Birch también expresó su expectativa. Vale la pena ver la batalla entre Gary y Ash. Rosa también se interesó en ese momento. Tal vez Gary pierda contra Ash. Después de decir eso, Rosa sonrió suavemente. Es posible. Hilda por su parte también sonrió y asintió, indicando que reconocía esa posibilidad. ¿Ustedes dos? En cuanto a Rosa y Hilda, que lo estaban molestando, Gary no tenía forma de lidiar con ellas y solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Por el lado de Ash, Brock también dio una respuesta racional. Basado en la fuerza actual de Ash, él no es el oponente de Gary. Eso no es necesariamente cierto. Ash también derrotó a mi padre. Quizás gane. Max tenía una confianza inquebrantable en su padre. Creía que Ash, quien lo había vencido, podría derrotar a Gary. Es difícil decirlo, Max. Como hija de Norman, Mai dio una respuesta diferente. No olvides que Gary también derrotó a mi padre. Eso parece. Al escuchar esto, Max también recordó este incidente, por lo que mostró una sonrisa incómoda pero educada. Entonces seré el árbitro de esta batalla. Como ambos entrenadores de Pueblo Paleta estaban a punto de pelear, y uno de ellos era su nieto, el profesor Oak tomó la iniciativa de dar un paso al frente y servir como árbitro. Después de discutir las reglas de batalla con Gar y Ash, el profesor Oak dio un paso adelante y anunció el plan de batalla. Lo que está a punto de comenzar es la batalla entre Gar y Ash. El número de Pokémon disponibles es 3. Cuando los 3 Pokémon de un bando pierden su habilidad de combate, la batalla termina. Entonces el profesor Oak miró a Gary y Ash y continuó. Ahora, por favor envíen sus Pokémon. Me he decidido por ti, Torkoal. En la luz blanca de la Pokéball, un Torkoal arrojando humo negro apareció en el espacio abierto para la batalla. Pokémon. Torkoal. Tipo. Fuego. Habilidad. Humo blanco. Género. Masculino. Nivel. 38. Movimientos. Lanzallamas, retirada, cortina de humo, rueda de fuego, ola de calor, sobrecalentamiento, infierno, ascua. Es Torkoal. Después de leer el panel de datos del Torkoal de Ash, Gary también tuvo una idea sobre el Pokémon que enviaría. Si el oponente es Torkoal, entonces eres tú, Electabuzz. La Pokéball lanzada por Gary se abrió instantáneamente en el aire, y entonces el Electabuzz de Gary, en el nivel 42, apareció en el campo. Es Electabuzz. Después de ver que Gary envió a Electabuzz, Ash inmediatamente sacó su Pokédex y buscó la información relevante sobre Electabuzz. La batalla comienza. Con la orden del árbitro, el profesor Oak, Ash inmediatamente lanzó un ataque contra Electabuzz. Torkoal, usa el lanzallamas en Electabuzz. Después de recibir la orden de Ash, Torkoal abrió la boca y usó el movimiento lanzallamas después de que una bocanada de humo negro saliera de su nariz, apuntando al Electabuzz en el lado opuesto. Electabuzz, usa rayo. Electabuzz también emitió una luz dorada, y un rayo dorado atravesó el cielo y se encontró con el lanzallamas entrante. En poco tiempo, rayos y fuego comenzaron a caer sobre el campo. Los dos pelearon de un lado a otro, y como el tiempo aún era relativamente corto, fue difícil decir quién era mejor por un tiempo. Aumenta la potencia. Gary no quería ver tal estancamiento, por lo que inmediatamente le gritó a Electabuzz. Después de recibir la orden de Gary, Electabuzz aumentó la salida de Thunderbolt después de un largo grito. Con el aumento de la producción de Electabuzz, incluso si Torkoal hizo todo lo posible para resistir, aún vio a Thunderbolt acercándose. Rápido, Torkoal, retírate a tu caparazón. En ese momento crítico, Torkoal obedeció la orden de Ash, se replegó en su caparazón y lo utilizó para salvar el día. Aunque Torkoal fue derribado por Thunderbolt, no sufrió mucho daño bajo la protección del caparazón. El siguiente es Rapid Spin. El Torkoal, que se retrajo en su caparazón, también obedeció la orden de Ash, utilizó el movimiento giro rápido, se convirtió en un giroscopio y corrió a la posición de Electabuzz. Electabuzz, detente. Frente al atacante Torkoal, Electabuzz inmediatamente hizo un movimiento de portero y atrapó al atacante Torkoal de un solo golpe. Pero después de todo, Torkoal aún tenía mucha fuerza de impacto, por lo que Electabuzz, que lo recibió de frente, se vio obligado a retroceder varios pasos. Pero afortunadamente no había nada malo con su cuerpo. El siguiente es Amerarm.
Aunque Torkoal aún no había reaccionado, el puño de Electabuzz, que era tan grande como un saco de arena, golpeó inmediatamente el caparazón de Torkoal y lo envió volando por los aires. El último es el trueno más poderoso. A la orden de Gary, un trueno dorado más espeso que Thunderbolt salió del cuerpo de Electabuzz y fue directo al Torkoal que caía en el aire. En ese momento crítico, Ash también se dio cuenta de que algo andaba mal, por lo que rápidamente le gritó a Torkoal. Torkoal, usa giro rápido para esquivar. Pero el resultado fue, usa giro rápido para evitarlo. Ash vio al trueno abalanzándose hacia Torkoal. Se dio cuenta de que algo andaba mal y le gritó de inmediato, esperando que lo esquivara rápidamente. Sin embargo, el Torkoal de Ash lo ignoró y continuó cayendo al suelo. ¿Qué le pasó al Torkoal de Ash? ¿Por qué no reaccionó? Max quedó confundido por un rato cuando vio esto. Creo que Torkoal debe haberse mareado en el aire y no reaccionó. Hilda, que estaba viendo el partido, miró a Torkoal en el aire sin ninguna reacción y dio su propia explicación. Vaya, puede ser así. La explicación de Hilda superó la suposición de Max. Y el resultado real es exactamente el mismo que dijo Hilda. Debido a la rotación a alta velocidad prolongada en el aire, Torkoal ha caído en un estado de mareo y no puede responder a las órdenes de Ash. En tales circunstancias, Ash solo pudo observar cómo el movimiento trueno de Electabuzz golpeaba al Torkoal que caía. Bajo el ataque de movimiento trueno, Torkoal cayó al suelo completamente después de una explosión. Torkoal. Ash miró al Torkoal que había aterrizado e inmediatamente gritó preocupado, pero no hubo respuesta. Torkoal ha perdido su capacidad de luchar y Electabuzz gana. El árbitro, el profesor Oak, se acercó a Torkoal y descubrió que se había desmayado por completo y había perdido su capacidad de luchar, por lo que se puso de pie y anunció el resultado. Gracias por tu arduo trabajo, Torkoal. Ash no tuvo más remedio que sacar la Pokéball y volver a colocar al desmayado Torkoal en la Pokéball. Bien hecho. Gary le dio un pulgar hacia arriba a Electabuzz y después de elogiarlo, lo volvió a colocar en la Pokéball. Ahora te toca a ti, Pikachu. Después de pensar un rato, Ash envió a su segundo Pokémon, que era su Pokémon inicial, Pikachu. Maldita sea, ¿qué está pasando? Cuando Gary abrió el panel del sistema y verificó el nivel del Pikachu de Ash, descubrió que la fuerza de Pikachu en ese momento ya no era la fuerza del Quasi-Rey anterior, sino solo el nivel 42. ¿Qué pasa? ¿De verdad la fuerza de Pikachu se restablece a cero cada vez que llega a una región? Fue en ese momento que Gary recordó el incidente en el que la fuerza de Pikachu volvió a cero, mencionado en internet en su vida anterior. Después de reflexionar un rato, Gary todavía no podía llegar a un resultado, por lo que simplemente lo dejó de lado. Como la fuerza de Pikachu ya no es tan fuerte como antes, Gary también envió al Pokémon recién cultivado. Ve, Pupitar. En la luz blanca de la Pokéball, Pupitar de Gary, que era de nivel 43, apareció frente a Pikachu. Es Pupitar. Al mirar al Pupitar enviado por Gary, Ash recordó al joven Larvitar de la región de Johto. Está bien, Ash, continúa la batalla. Gary miró a Ash, que ya estaba en sus recuerdos, y sabía lo que estaba pensando en ese momento, así que se lo recordó. Ah, ok. Después de escuchar las palabras de Gary, Ash, que se había despertado, se concentró en la batalla. Vamos, Pikachu, usa rayo. Pikachu. Al comienzo de la segunda batalla, Ash, como antes, tomó la delantera al abrir con Thunderbolt. El trueno dorado apuntó a Pupitar, rompió los obstáculos del aire pesado y atacó en dirección a Pupitar. Pulso oscuro. Justo cuando el rayo de Pikachu estaba a punto de atacar a Pupitar, Pupitar lanzó un pulso oscuro de color púrpura negro para luchar contra el rayo entrante. El rayo de luz negro luchaba ferozmente con Thunderbolt en el cielo sobre el recinto. Tras un empate, ambos bandos desaparecieron en una explosión, dejando solo algunos puntos de luz flotando con el viento. Pikachu, ataque rápido. Después de ver que el rayo de larga distancia no funcionaba, Ash decidió decididamente luchar a corta distancia. Por lo tanto, Pikachu, que utilizó ataque rápido, se acercó rápidamente a Pupitar con una velocidad supersensible. Deslizamiento de rocas. Alrededor de Pupitar, decenas de rocas aparecieron de la nada. Estas rocas apuntaron al Pikachu que corría hacia él y se dispararon como flechas afiladas.
Y Pikachu, que estaba en estado de ataque rápido, usó su agilidad para esquivar una roca tras otra con cuidado y continuó acercándose a la posición de Pupitar. Ahora, Pikachu, usa cola de hierro. Pikachu. Después de escuchar el grito de Ash, Pikachu inmediatamente saltó en el aire, luego se dio la vuelta y cortó con la cola metálica a Pupitar debajo de él. Esperaba este movimiento. Pupitar, usa protección. En este momento crítico, una barrera verde claro protegió firmemente a Pupitar y bloqueó el movimiento cola de hierro de Pikachu. ¿Qué? Después de que Ash vio esta escena, también mostró una cara de sorpresa. Ahora es mi turno, Pupitar, pulso dragón. Al ver esta situación, Gary inmediatamente agitó su mano y gritó a Pupitar frente a él. Tras recibir la orden de Gary, Pupitar lanzó inmediatamente el pulso dragón. El rayo blanco con forma de dragón impactó instantáneamente a Pikachu, que estaba cerca. El poderoso impacto lo alejó de inmediato. Finalmente, el pulso dragón que se llevó a Pikachu también explotó en el cielo sobre el campo, arrojando a Pikachu del aire al suelo. Pikachu. Al ver esto, Ash volvió a gritar preocupado. Pikachu. Ante los gritos preocupados de Ash, Pikachu se levantó lentamente del suelo y respondió débilmente. Pikachu. Al mirar las cicatrices en el cuerpo de Pikachu, los ojos de Ash revelaron una mirada de dolor. Ash, ¿quieres continuar este juego? Gary miró al Pikachu lleno de cicatrices, luego levantó la vista y le preguntó al dueño de Pikachu, Ash. Me rindo. Tras escuchar lo que dijo Gary, Ash mordió el labio. Aunque algo reticente, considerando la lesión de Pikachu, finalmente decidió rendirse. Tras escuchar la voz de rendición de Ash, a excepción de Gary y el profesor Oak que ya lo conocían, todos los presentes lo miraron con admiración. Déjame a Pikachu. Como enfermero del equipo de Ash, Brock también tomó la iniciativa de ponerse de pie en ese momento. Pikachu está en tus manos, Brock. Como todavía tiene un Pokémon, solo puede confiarle el Pikachu herido a Brock. Te dejo el último juego a ti.